Existe una frase en latín que ha sido quizás la más controversial en la historia de la teología católica: extra ecclesiam nulla salus. En español significa: fuera de la iglesia no hay salvación. Para el oído moderno, esto suena a sentencia de muerte. Suena a un Dios cruel que lanza al infierno a millones de personas solo por haber nacido en la cultura equivocada. Hoy en día, enfrentamos dos extremos peligrosos al interpretar esto. Por un lado, reristas o feneístas, que dicen que si no estás bautizado y registrado en una parroquia católica, te vas al infierno sin excepción. Por otro lado, el relativismo moderno que dice: no importa la religión, todas son caminos iguales a Dios. Ambos extremos son herejías. Ambos están equivocados. En los próximos minutos, vamos a hacer algo que pocos se atreven a hacer. Vamos a explicar este dogma en su justa medida, tal como lo enseña el Magisterio hoy. Vamos a ver qué pasó en el Concilio Vaticano II, qué significa la ignorancia invencible y por qué, aunque Dios puede salvar a quien quiera, la Iglesia sigue siendo el único camino seguro y necesario establecido por Cristo. Prepárate para una clase de teología profunda pero accesible. Para entender el hoy, tenemos que mirar brevemente el ayer. Esta frase no nació en un vacío, fue formulada por padres de la Iglesia como San Cipriano de Cartago en el siglo III. Pero ojo al contexto. Cipriano no hablaba de los indígenas de América que nadie conocía. Él le hablaba a herejes y cismáticos, personas que conocían la iglesia, que habían estado dentro, y que por orgullo decidieron salirse para fundar sus propias sectas. A ellos les decía: no puedes tener a Dios por padre si no tienes a la iglesia por madre. Era una advertencia para quien rechaza conscientemente la verdad conocida. Con el tiempo, y especialmente tras el descubrimiento de América, la Iglesia tuvo que reflexionar. ¿Qué pasa con los millones que nunca tuvieron la oportunidad de rechazar la Iglesia porque nunca la conocieron? Aquí la teología evolucionó, no cambiando el dogma, sino profundizando en la justicia de Dios. Dios no castiga a nadie por una ignorancia de la que no es culpable. Así nació el concepto de ignorancia invencible. Hoy pastoralmente entendemos que el dogma tiene una formulación positiva. Toda salvación viene de Cristo cabeza a través de la Iglesia cuerpo. Aquí debemos detenernos para analizar el error más común de nuestro siglo, el cual el entonces cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, atacó con el documento Dominus Iesus en el año 2000. La mentalidad moderna nos dice que las religiones son como sabores de helado. Tú eliges vainilla, catolicismo; tu vecino elige chocolate, budismo; y el otro elige fresa, islam. Y todos son igual de buenos y nutritivos. La Iglesia dice: no, la verdad no es un sabor, la verdad es objetiva. Dominus Iesus enseña que la Iglesia católica no es simplemente una opción más, sino que en ella subsiste la plenitud de la Iglesia de Cristo. Las otras religiones no son caminos paralelos de salvación establecidos por Dios. Dios no tiene muchos planes, tiene un solo plan A: Jesucristo. Si un budista se salva, no se salva gracias a Buda. Se salva porque Cristo, en su misteriosa misericordia, aplicó los méritos de su sangre a esa persona de una forma que no vemos. Decir que todas las religiones salvan es vaciar la cruz de Cristo de su poder. Aquí está la clave pastoral de hoy. El Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium número 16 y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dan la interpretación oficial. La Iglesia enseña que aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan sin embargo a Dios con corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir su voluntad dictada por la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. ¿Significa esto que se salvan por ser buenos budistas o buenos protestantes? No, eso es un error grave. Presta atención a esto: si un no católico se salva, no se salva gracias a su religión falsa, sino a pesar de ella. Se salva porque misteriosamente está vinculado al alma de la Iglesia. Cristo les da una gracia invisible que los une a la Iglesia, aunque ellos no lo sepan visiblemente. Por tanto, el dogma se mantiene: fuera de la Iglesia no hay salvación, porque incluso ese pagano justo se salva gracias a la Iglesia y a las oraciones de la Iglesia, siendo un miembro invisible del cuerpo místico. Profundicemos en un caso que nos toca a todos: nuestros familiares protestantes. ¿Están condenados? Aquí la teología católica hace una distinción vital que a menudo se olvida: la diferencia entre hereje formal y hereje material.
Un hereje formal es aquel que, habiendo sido católico y conociendo plenamente la verdad, la rechaza con obstinación y orgullo. Ese está en grave peligro de condenación. Pero la mayoría de los protestantes de hoy nacieron en esa fe. Ellos no rechazaron la Iglesia Católica por maldad, simplemente nunca la conocieron de verdad. Han sido educados en prejuicios desde niños. Para la Iglesia, ellos son herejes materiales, tienen doctrinas equivocadas, pero no formales, no tienen la culpa personal del cisma. El Concilio Vaticano II los llama hermanos separados. Al estar bautizados válidamente, tienen un vínculo real, aunque imperfecto, con la Iglesia. ¿Se pueden salvar? Sí, porque el bautismo los unió a Cristo. Pero, y este es un gran pero, están en una situación de extrema fragilidad porque carecen de la Eucaristía y de la confesión. Esto nos lleva a una distinción dolorosa pero necesaria que a menudo me preguntan. ¿Es lo mismo mi abuela que nació luterana que mi primo que era católico, iba a misa y se fue a una secta o se hizo ateo? La respuesta teológica es, no, no es lo mismo. El Vaticano II en Lumen Gentium 14 lanza una advertencia aterradora. No podrían salvarse aquellos que, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, desdeñaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Aquí cambia la figura. Ya no hablamos de ignorancia, hablamos de rechazo. Si un católico conoce la verdad, ha experimentado los sacramentos y luego, por pereza, moda o conveniencia, decide abandonar la barca de Pedro, está cometiendo un pecado objetivo de apostasía o cisma. Claro, solo Dios juzga cuánto entendía realmente esa persona, quizás fue mal catequizado, pero objetivamente, abandonar la iglesia es rechazar el medio que Dios te dio para salvarte. Es saltar del barco en medio del océano. La responsabilidad del que ya estaba dentro es mucho mayor que la del que nunca entró. Para los que les gusta la teología fina, aquí les doy una herramienta intelectual clásica para defender este dogma. Los teólogos distinguen entre necesidad de medio y necesidad de precepto. Algo es necesario por precepto cuando es una orden, como ir a misa los domingos. Si no puedes ir porque estás enfermo, Dios te dispensa. Pero algo es necesario por medio cuando es imposible lograr el fin sin ello, como respirar para vivir. Si no respiras, mueres, no importa si eres bueno o malo. La iglesia es necesaria con necesidad de medio para recibir la gracia. Es decir, la gracia de Cristo siempre pasa por la iglesia. No hay otra tubería. Dios puede hacer que esa gracia llegue a un pagano de forma extraordinaria, sin que él pise un templo, pero la gracia sigue viniendo de la iglesia. Por eso decimos que la iglesia no es un club opcional, precepto, sino la única fuente de oxígeno espiritual, medio para la humanidad. Hay un error muy peligroso que debo corregir. Mucha gente piensa, si la ignorancia invencible salva, entonces es mejor no predicarle a los paganos para que sigan ignorantes y se salven. Esto es una trampa mortal. El Papa Pío IX advirtió sobre esto. La ignorancia no salva. La ignorancia solo quita la culpa del pecado de incredulidad. Pero escucha bien, el pecado de incredulidad no es el único pecado. Un pagano ignorante puede no ser culpable de no creer en Jesús, pero sigue siendo culpable de mentir, de robar, de odiar, de adulterar. Y sin la ayuda de los sacramentos y la palabra de Dios, es muy difícil para la naturaleza humana caída resistir esos pecados graves. El Evangelio no es una carga, es la medicina. Predicarles no es ponerles en peligro, es llevarles la cura para los pecados que ya los están matando. Dejar a alguien en la ignorancia es dejarlo desarmado en medio de una guerra espiritual. ¿Y qué pasa con las religiones no cristianas? La Iglesia utiliza un concepto hermoso de los primeros padres llamado semina verbi o semillas del verbo. Reconocemos que en otras religiones hay rayos de verdad. Los musulmanes adoran al Dios creador, eso es una semilla. Los pueblos indígenas buscan lo sagrado, eso es una semilla. Pero una semilla no es el árbol completo. La salvación para ellos es posible si responden a esas semillas de verdad que Dios puso en sus corazones, las cuales, mediante una fe implícita, los empujan hacia el bien y la verdad que es Cristo, aunque no conozcan su nombre. Santo Tomás de Aquino explica que si alguien busca el bien moral con sinceridad, Dios no le negará lo necesario para su salvación. Esta es la objeción pastoral más común. Si mi vecino ateo se puede salvar siendo buena persona, ¿para qué molestarlo? Cuidado, la posibilidad de salvación no es lo mismo que la seguridad ni la plenitud. Imagina que tienes que cruzar el océano Atlántico.
La Iglesia Católica es un transatlántico seguro. Estar fuera es intentar cruzar nadando. ¿Es posible llegar nadando? Para Dios todo es posible, pero es muchísimo más difícil y peligroso. Fuera de la Iglesia faltan los medios ordinarios. Por eso la Iglesia tiene la obligación urgente de evangelizar, no solo para salvarlos del infierno, sino para darles la plenitud de la vida en Cristo aquí y ahora. El amor nos obliga a invitarlos al barco, no a dejarlos luchando contra las olas solos. Hermanos, el dogma sigue vigente. La Iglesia es necesaria. Si alguien sabe que la Iglesia Católica es la verdadera y se niega a entrar o permanecer en ella, no puede salvarse. El rechazo consciente a la luz es lo que condena. Pero para aquellos que buscan en la oscuridad, la Iglesia es el faro que ora por ellos. Así que no te avergüences de tu fe. Eres parte del plan A de Dios. No hay plan B. Quiero que me digas en los comentarios, ¿te ha costado explicar esto a tus amigos no creyentes? ¿Cómo reaccionan? Si este video te ayudó a equilibrar la verdad con la caridad, dale like y suscríbete. Y si quieres profundizar en por qué la Iglesia Católica es la única fundada históricamente por Jesús, tienes que ver el siguiente video sobre la sucesión apostólica. Que Dios los bendiga.